Vamos a continuar con las sesiones del día de hoy en este congreso nuestro, en estas jornadas nuestras de este año, y me corresponde, tengo el placer, el honor de moderar la sesión del Estudio Nutricional en Población Infantil de España, que le han denominado el grupo de autores, le han denominado Snoopy, un nombre muy, hombre, la terminología española, pero un nombre muy adecuado quizás para hablar de estos aspectos de población infantil. Para ello nos van a acompañar y van a debatir una a vez, después de la otra, las siguientes profesoras que paso a presentarles a todos ustedes. Doña María José Soto Méndez es licenciada en nutrición por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y luego posteriormente cursó sus estudios de máster en la Universidad de Granada, donde presentó posteriormente también, un tiempo después, presentó su tesis doctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de dicha Universidad de Granada. De tal suerte que es doctora en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Es un título que pocas personas poseen en España, pero que, bueno, dentro del perfil del grupo de profesionales que trabajamos en la nutrición, alimentación y dietética, pues es uno de los puntos de referencia. Además, tiene bastantes artículos publicados en revistas internacionales y en particular en la actualidad en la coordinadora científica de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, la FINUT, que tiene su sede en Granada, y es también una persona de las que ha contribuido a su labor dentro de este estudio nutricional en población infantil de España. Profesora doctora Rosaura Leis Trabazo, profesora titular de pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela, es investigadora del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición y además coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico de Santiago. Además, en la Sociedad Española a la que pertenece ella, ahora haré otro comentario sobre este tema, en la Sociedad Científica es coordinadora del Grupo de Trabajo de Nutrición en Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. La doctora Leis Trabazo, además, es compañera nuestra desde hace poco tiempo de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, en la cual yo también estoy hace años en esa junta directiva. En el papel actualmente Rosaura es la vicepresidenta de dicha federación, con lo cual compañera nuestra de una sociedad amiga de esta que organiza el Congreso y pues bueno, ya llevamos un cierto tiempo teniendo reuniones y bueno, pues por un trabajo que nos parece altamente prometedor en todos los aspectos de la nutrición y alimentación en España. Por otro lado, tiene innumerables trabajos dirigidos de tesis doctoral, trabajos fin de grado, TFG, trabajo fin de máster, TFM, y en definitiva es una referencia dentro de todos los aspectos de nutrición en España y en particular en la nutrición pediátrica. Esto yo les paso la palabra a las dos profesoras para que nos den su charla, nos den esas pinceladas sobre este estudio nutricional y a continuación tendremos el debate con ellas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las 25ª Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica, especialmente a su presidente, al doctor Antonio Villarino, que tiene a bien además moderar esta sesión. Voy a hablarles sobre el estudio nutricional en población infantil española, SNUPI, específicamente de la metodología general del estudio y de algunos de sus principales hallazgos. Soy María José Soto Méndez y soy la coordinadora científica de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, quienes trabajamos en conjunto con la Fundación Española de la Nutrición sobre este estudio. Quiero decirles que no existen datos agrupados de los hábitos alimentarios de la población infantil europea, pero España ha realizado una serie de estudios a partir del año 2013 por ese interés que se sabe que se tiene en los hábitos alimentarios de la infancia, porque son determinantes en la vida adulta de los niños.
Luego vemos que en el año 2013 se realizó el estudio Al-Salma con niños de 6 a 36 meses de edad y recolectó datos de dieta de 4 días. Para el 2014, el estudio Enalia se realizó en niños de 6 meses a 17 años y tomó información con un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, un recuerdo de 24 horas y uno de actividad física. Para el 2015 se realizaba el estudio Aladino con niños de 6 a 9 años, bastante más enfocado en el desayuno, pero con cuestionario de frecuencia de consumos y de actividad física. Ese mismo año, el estudio Anibes cubre una población de edad más amplia, desde 9 años a 75 años, incluye 24 horas de 3 días y cuestionario de actividad física. Y para el 2019 estábamos realizando el estudio Snoopy, que es sobre el cual les voy a hablar más a detalle. De esta serie de estudios, pues obtuvimos un poco de información que nosotros queríamos ya reconfirmar con nuestro estudio, y es que, por ejemplo, el 90% de los niños no consumen la IR de vitamina D, que hay un consumo alto de proteínas, que las ingestas de vitamina D son insuficientes, que la ingesta de calcio en mayores de 9 años también es insuficiente y que en general la ingesta de sodio, por ejemplo, es elevada. El objetivo general del estudio Snoopy fue conocer los patrones de alimentación y hábitos de actividad física y sedentarismo en los niños españoles de 1 a menos de 10 años y segmentado por 3 grupos de edad. Entre sus objetivos específicos está el caracterizar la ingesta calórica y el consumo de alimentos, además del aporte de nutrientes y los patrones y hábitos de alimentación de la población. Evaluar también la calidad de la dieta a través del uso de varios índices, estratificar a la población de acuerdo con diferentes variables categóricas y así evaluar posibles diferencias o interacciones entre los patrones de alimentación y la calidad de la dieta. También describir la actividad física y los comportamientos sedentarios, además de conocer la influencia del consumo de leche convencional y de leches adaptadas sobre la calidad de la dieta y el resto de variables del estudio. El estudio Snoopy es un estudio observacional, prospectivo y transversal que tiene como sujetos de estudio a la población infantil de 1 a menos de 10 años, residentes en municipios españoles de más de 50.000 habitantes. También les quiero decir que la muestra es representativa de la población española urbana no vegana de 1 a menos de 10 años y se hizo una distribución por muestreo aleatorio, polietápico y estratificado por las variables de sexo, edad, tamaño de municipio, zona geográfica tipo Nielsen, tipo de leche consumida y con un error muestral de más o menos 2% y un nivel de confianza del 95.5%. Y la unidad informante pues son los padres y madres o tutores de los niños y se promovió todo el tiempo la presencia de los niños para intentar confirmar toda la información. Aquí vemos las zonas Nielsen, que son más o menos divididas por el comportamiento de consumo de la población, y vemos que el 51.4% de los niños de la muestra son varones. La muestra total son 1.514 niños entre 1 y 9 años, que es representativa de la población urbana española no vegana. Se realizaron entonces unas encuestas presenciales y unas encuestas por la vía telefónica. En las presenciales se obtuvo toda la información sociodemográfica, además del cuestionario de frecuencia de que fue de tipo cuantitativo y el primer recuerdo de 24 horas, además de un cuestionario validado con niños de la misma edad sobre la actividad física y los comportamientos sedentarios. La segunda respuesta del 24 horas redujo un poco y tenemos entonces que 700 niños terminaron los cuestionarios en la cohorte de referencia y 741
niños consumidores de leches adaptadas terminaron el segundo cuestionario de recuerdo de 24 horas. El enfoque entonces, bueno, vamos a tener determinantes socioeconómicos, obtuvimos información de tarjeta de salud sobre peso y talla, tiempo de actividades físicas y de tipo sedentario y tiempo ante pantallas que nos va a dar muy buena información y también bastante novedosa. También pues se analiza por primera vez el tipo de consumo de leche consumida, la población de referencia consume todo tipo de leches, incluyendo algunos consumidores de leches adaptadas que son parte de la población general, y luego tenemos un booster, una muestra adicional de consumidores de leches adaptadas, que son las leches infantiles de continuación, de crecimiento, enriquecidas o fortificadas. Estas son las publicaciones del estudio Snoopy que están hasta el momento. Está la metodología del estudio publicada, la parte general de energía, macronutrientes, los macronutrientes por separado, algunos nutrientes de la salud ósea y pues en unos días se publica también el específico de las proteínas, por ejemplo. Ustedes pueden consultar todos los resultados del estudio Snoopy en la web www.snoopy.org. ¿Y cuáles han sido los principales hallazgos y conclusiones que podemos destacar de los artículos publicados hasta la fecha? En general, podemos decir que la población tiene una ingesta adecuada de energía, estando entre ese rango del 80 y el 120 aceptable en ambas cohortes de estudio. La distribución de macronutrientes también es bastante similar, con la diferencia de que la cohorte de referencia tiene una ingesta más alta en lípidos y en proteínas y obviamente como es una distribución, la cohorte consumidora de leches adaptadas tiene ese consumo un poco más alto en proporción de hidratos de carbono. Respecto a las proteínas, pues podemos decir que hay un 20% que se conoce como un valor límite y que cuando los niños exceden ese 20% pueden ya, digamos, tener algún riesgo de presentar algún tipo de condición renal o de algún otro tipo debido a ese exceso. El 12% de la población de referencia excedía ese 20% que las recomendaciones indican como límite y un 6% de la población consumidora de leches adaptadas presentaba ese exceso. Respecto a los hidratos de carbono, podemos decir que no alcanzaron las recomendaciones un 47.8% de los niños de la muestra de referencia y un 39.3% de los niños consumidores de leches adaptadas. Nos reportaron más de 700 alimentos y nuestra frecuencia de consumo de alimentos contaba también con un número grande, así que realizamos 18 grupos de alimentos de acuerdo a sus características para poder hacer los análisis de los resultados. La principal fuente de energía de ambos grupos fueron la leche y los productos lácteos en distribuciones distintas, seguido de los cereales, carnes, aceites y grasas, etc. Los top 5, digámoslo así, siguen siendo los mismos, pero con aportes un poco distintos entre la cohorte de referencia y la de consumidora de leches adaptadas. También se analizaron las ingestas habituales de calcio, de fósforo, de magnesio y vitamina D y sus fuentes. Esto debido a su importante papel durante el crecimiento y el desarrollo, que es esencial para alcanzar el adecuado pico de masa ósea, que contribuye con otros factores a la prevención de problemas óseos en etapas futuras de la vida. Vemos aquí que un alto porcentaje de niños no alcanza las recomendaciones de calcio, sobre todo los niños medianos y mayores en nuestros tres grupos etarios, aunque los consumidores de leches adaptadas se quedan un poco por debajo, digamos,
de ese porcentaje de niños que no alcanzan. Eso significa que están más cercanos a esas recomendaciones, pero lamentablemente sigue habiendo un porcentaje de niños que no llega a alcanzar las recomendaciones de calcio. También es importante decir que todos sobrepasan las de fósforo y eso hace que esa relación calcio-fósforo esté por debajo de 1 en ambos casos, en 0.74 en la población de referencia y en 0.82 en los consumidores de leches adaptadas. Principales fuentes siguen siendo leche y derivados lácteos, seguido de otros productos lácteos, cereales, verduras y productos, en este caso, de panadería y pastelería. Nuevamente, proporciones un poco distintas, pero ambas cohortes se comportan de la misma manera en relación a sus fuentes principales. También podemos decir que la mayoría de niños no consumen tampoco o no llegan a las recomendaciones de la vitamina D. Vemos, por ejemplo, que sí, que las ingestas de vitamina D de los consumidores de leches adaptadas pues son 2 a 3 veces mayor que la población de referencia, pero ninguno de ellos alcanza la cantidad recomendada en promedio de 15 microgramos día. Fuentes principales, destaca como siempre en este caso la leche y los derivados lácteos, seguido de pescados y mariscos, huevos, cereales y papillas de cereales y suplementos en órdenes distintos pero y distribuciones distintas, pero apareciendo de la misma manera. La ingesta se nota, en este caso, para el magnesio, que los niños medianos y mayores se quedan pues por debajo, ¿no? Es deficitaria básicamente en estos grupos de edad, cuando sus principales fuentes siguen siendo leche y derivados lácteos, y en este caso cereales, frutas, verduras y carnes y productos lácteos. Cárnicos, perdón. Aparecen todos, nuevamente los porcentajes varían un poco, pero su aparición y su orden es el mismo. Luego vamos a pasar a la parte de los patrones dietéticos de la población infantil española. Este es un análisis que se realizó con componentes principales, un análisis de componentes principales, y les quiero decir que en todos los grupos etarios y en ambas muestras se destacaron 3 componentes o factores componentes principales. Uno, que marcamos en rojo en las gráficas, que es de alimentos hipercalóricos y apetitosos. Otro que tiene una mezcla de alimentos vegetales y animales, pero que podemos decir que también mete algunos alimentos de la dieta mediterránea. Y un tercero que le decimos el tipo mediterráneo, que tiene altas cargas de alimentos vegetales, de frutos secos, y se acerca más a este tipo de dieta. En el caso de los niños de la población de referencia, podemos ver que el primer componente, o sea, el componente que tiene más peso, es en los 3 grupos etarios el componente de alimentos hipercalóricos y apetitosos. Ambos se nota, en este caso, para el magnesio, en ambas muestras se destacaron 3 componentes o factores componentes principales. Uno, que marcamos en rojo en las gráficas, que es de alimentos hipercalóricos y apetitosos. Otro que tiene una mezcla de alimentos vegetales y animales, pero que podemos decir que también mete algunos alimentos de la dieta mediterránea. Y un tercero que le decimos el tipo mediterráneo, que tiene altas cargas de alimentos vegetales, de frutos secos, y se acerca más a este tipo de dieta. En el caso de los niños de la población de referencia, podemos ver que el primer componente, o sea, el componente que tiene más peso, es en los 3 grupos etarios el componente de alimentos hipercalóricos y apetitosos. En el caso de los consumidores de leches adaptadas, vemos para los niños más pequeños y para los niños medianos
que el componente que tiene más fuerza es ese que está formado por alimentos de tipo mediterráneo, o sea que se parece más a una dieta de tipo mediterráneo, mientras que ya los niños mayores, ellos se comportan igual que la población de referencia y tienen como componente con más peso los alimentos hipercalóricos y apetitosos. También hicimos un análisis de conglomerados y es una agrupación, digamos, de las variables de los grupos de alimentos y los estilos de vida y de los sujetos. Y podemos ver que las variables alimentos y estilos de vida se agrupan en 3 y que precisamente los conglomerados de sujetos también son 3. Se comportan bastante parecido en ambas muestras y vemos grupos de niños que consumen alimentos que vemos que se agrupan como igual hipercalóricos, apetitosos y alimentos más de origen vegetal, alimentos digamos que se agrupan como dietas de tipo más saludable y que podemos destacar que los niños que están en esos conglomerados de alimentos de tipo más saludable, de alimentos que pueden ser más parecidos a un patrón de dieta mediterránea, son niños que también presentan unos padres con un nivel de educación más alto, que pueden tener mayores ingresos en el hogar y que pueden también presentar niveles más altos de actividad física. Podemos cerrar entonces y decir que los niños del estudio Snoopy presentan una ingesta adecuada de energía total, que hay un alto porcentaje de declaraciones plausibles cuando analizamos el gasto de energía contra la ingesta reportada y que por esa razón utilizamos los datos de toda la población para hacer los análisis. La principal fuente de energía son la leche y los productos lácteos, seguidos de cereales, de carne y de productos cárnicos. Las ingestas de vitamina D se encuentran muy por debajo de las recomendaciones y en el caso de los niños que consumen leches adaptadas es de 2 a 3 veces mayor que los que no la consumen, aunque siguen siendo deficitarios. Las ingestas de calcio y magnesio también son deficitarias en gran parte de la población infantil y las de este último, sobre todo a partir de los 4 años. El consumo de leche y productos lácteos ha disminuido en los niños en las últimas décadas, contribuyendo a que muchos niños no cumplan con los requerimientos medios o ingestas adecuadas de diversos nutrientes. Un aumento en la variedad y diversidad de la dieta, en el enriquecimiento y o fortificación de alimentos, el refuerzo a través del consumo de leches infantiles adaptadas y enriquecidas y fortificadas podría ser una estrategia eficaz para superar algunas deficiencias de los niños en España. Este es el primer estudio que explora los patrones de alimentación con estilos de vida en los menores de 10 años y los 3 grupos dietéticos que se identificaron demostraron la existencia de un patrón dietético poco saludable y 2 de tipo mediterráneo. Podemos decir que los consumidores de leches adaptadas mostraron un patrón dietético relacionado con la dieta mediterránea como componente principal y que ciertos factores como el nivel de la actividad física, la formación de los padres y los ingresos familiares pueden ser en cierta medida determinantes de los patrones alimentarios. Esto nos da una idea de qué ruta deben seguir las intervenciones de los estilos de vida en España. Les agradezco mucho y les invito a continuar. La doctora Rosaura Leis nos va a presentar a continuación los resultados más específicos de grasa total y ácidos grasos en los hallazgos del estudio Snoopy. Así que, doctora Leis. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a los organizadores de las 25 Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica la oportunidad que nos han dado a la doctora Soto y a mí misma de presentarles los resultados preliminares de este estudio Snoopy. Digo preliminares porque
Creemos que es un estudio de gran interés, de gran importancia, que cuenta ya con un número grande de publicaciones, pero que todavía estamos trabajando, sacando datos que esperemos que nos sirvan para establecer estrategias de intervención y favorecer la salud de nuestros niños, ¿no? La parte de mi presentación es si en realidad es adecuada la ingesta de grasa en la dieta de los niños españoles. En este sentido, todos sabemos que las enfermedades cardiovasculares son hoy una de las principales causas de muerte en mujeres y en varones en edad adulta, y que está incrementando en los últimos años. Los indicadores de estas enfermedades cardiovasculares, pues también observamos que tienen una tendencia ascendente. Cuando analizamos la evolución desde el año 93 hasta el año 2017 de la diabetes, de la hipertensión o de la hipercolesterolemia, vemos como las cifras están en aumento. Esto tiene enorme interés porque los niños españoles son los futuros adultos españoles. Y vemos cómo el sobrepeso y la obesidad, que es la gran pandemia del siglo XXI, afecta a todas las edades, afecta a todos los grupos sociales y afecta a todos los países. En el estudio Aladino recientemente publicado del 2019, que como saben es un estudio de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria, Nutrición y Alimentación, vemos que las cifras de sobrepeso y obesidad infantil en niños de 6 a 9 años se sitúan alrededor del 40%. Podemos ver cómo las cifras se mantienen prácticamente a partir del estudio Aladino 2011, 2013, 2015 y en la actualidad. Esto es de gran interés porque el índice de masa corporal, que es el indicador de sobrepeso y obesidad, es un medidor de adiposidad aceptado internacionalmente como tal. Tiene un estudio, tiene una continuidad biológica desde el nacimiento hasta la adolescencia, de tal manera que un estudio recientemente publicado en el New England Journal of Medicine pone en evidencia como la mayoría de los adolescentes con normopeso tuvieron siempre un peso normal a lo largo de la infancia, mientras que el 90% de los niños con obesidad a los 3 años presentaban también exceso de peso en la adolescencia. Esta continuidad de la variable biológica supone la gran importancia que tiene el intervenir en estas primeras edades de la vida, sobre todo cuando vemos que estudiando a los adolescentes obesos, la mayor aceleración de su índice de masa corporal tuvo lugar entre los 2 y los 5 años. Por tanto, como bien explicaba la doctora Soto al inicio de su intervención, la salud de los niños se asocia directamente con la salud futura en la edad adulta. Los hábitos, los patrones alimentarios que se establecen en esta primera infancia se van a consolidar en los 10 primeros años y van a persistir a lo largo de la vida y van a ser sobre todo un seguro para su salud en etapas de mayor riesgo como puede ser la adolescencia. Por ello es de gran interés conocer los hábitos alimentarios, los patrones alimentarios de nuestros niños para detectar posibles carencias, excesos y elaborar las recomendaciones adecuadas. Bueno, hasta hace poco parecía que las grasas eran las culpables de todo. Como saben ahora, parece que el foco está más orientado hacia los azúcares, pero en realidad sí que tenemos que decir que las grasas no solo son una fuente fundamental de energía, sino que también van a aportar ácidos grasos para un adecuado crecimiento, desarrollo cognitivo, actividad física y para la prevención de lo que conocemos como las enfermedades no transmisibles o las enfermedades degenerativas del adulto. Las grasas deben suponer alrededor del 35-40% del valor calórico total de la dieta para niños de 1 a 3 años y del 20 al 35% para niños después de los 4 años. El aporte de grasas supone un aporte de ácidos grasos monoinsaturados presentes en el aceite de oliva y de poliinsaturados, especialmente ácido linoleico, ácido alfa-linolénico, que se encuentran en aceites de origen vegetal y en aceites de pescados. Queremos destacar el ácido docosa,
hexanoico, que pertenece a la serie omega 3 y que va a ser fundamental para el correcto desarrollo y crecimiento de niños. Es importante incluirlos de forma frecuente en la dieta de nuestros niños para garantizar el cumplimiento de las ingestas recomendadas. Como pueden ver en esta diapositiva, hay variaciones entre las recomendaciones entre las distintas organizaciones científicas, organismos, con respecto a las ingestas dietéticas de referencia para grasa y ácidos grasos esenciales. Pero en general, si seguimos pues, las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para grasa total, entre unos 3 años se situaría 35-40, de 4 a 18 entre 20 y 35, con una ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, N6, ácido linoleico, de 4 en el caso de la EFSA, de 1 ya a 18 años y de 0,5 para poliinsaturados N3, como puede ser el ácido alfa-linolénico. El DHA es un ácido graso fundamental para el desarrollo cognitivo y visual. El 15% del cerebro y el 22% de la retina están formados por ácidos grasos en el omega 3 DHA. Este ácido graso es de enorme importancia, por tanto, incluirlo en la dieta de nuestros niños, dado que la principal fuente alimenticia son los pescados azules, los pescados en general, y este es un alimento que no se incluye con frecuencia en la dieta infantil. Bueno, en general, con respecto a los datos de la alimentación de los niños en Europa, esta publicación del panel de expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre productos dietéticos, nutricionales y alergénicos pone en evidencia que la ingesta de energía, proteínas, sal y potasio son elevadas, mientras que las de fibra son bajas, y para algunos nutrientes, como es el ácido alfa-linolénico, el docosahexanoico, el hierro, la vitamina D y el yodo, existe población en riesgo de ingestas insuficientes. Ante todo ello, pues planteamos, como explicaba la doctora Soto, el estudio Snoopy en población infantil española de 1 a menos de 10 años, y el primer objetivo era determinar la adecuación de las ingestas grasas en la dieta de los niños españoles. Nuestros resultados a este respecto se han publicado recientemente en una revista de alto impacto científico, como es la revista Nutrients, y ahí analizamos las ingestas dietéticas de grasa total, además del perfil y la distribución de los distintos ácidos grasos, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, así como sus fuentes alimentarias y la adecuación de la ingesta a las recomendaciones para estos nutrientes. Como un segundo objetivo sería evaluar el impacto que el consumo de leches infantiles enriquecidas tiene en el perfil de grasas ingeridas por los niños. Las leches infantiles enriquecidas son aquellas cuya composición está adaptada a las necesidades nutricionales de la población infantil. Son leches de continuación, leches de crecimiento, leches enriquecidas o fortificadas en algún nutriente, fundamentalmente calcio, vitamina D u omega 3. Dado que la leche tiene una alta penetración dentro de los hogares españoles y es de gran relevancia en la dieta de nuestros niños, va a ser un excelente vehículo para mejorar las ingestas de determinados nutrientes críticos. El perfil lipídico de estas leches se está modificando, aportan menos grasas saturadas y más ácidos grasos saludables, fundamentales para el desarrollo de la infancia y para la prevención de las enfermedades en la edad adulta, fundamentalmente, como decíamos, el omega 3 DHA. En nuestros resultados podemos ver de forma general que hay un consumo excesivo de grasas saturadas, en realidad de grasa total en relación con las recomendaciones, como ven, pues se sitúan alrededor del 36%, cuando las ingestas recomendadas se situarían entre el 20 y el 35%, y fundamentalmente este aumento está a favor de un consumo excesivo de grasas saturadas que superan el 10% del valor calórico total de la dieta. Esta ingesta elevada la vemos tanto en la población general como en los consumidores de leches infantiles enriquecidas. Con respecto a las grasas poliinsaturadas, vemos que el grupo presenta
El grupo que consume leches enriquecidas presenta una mayor ingesta de grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva y fundamentalmente poliinsaturadas, como el ácido graso omega 3, presente en el pescado. De tal manera que, según nuestro estudio, el aporte de omega 3 es hasta 4,5 veces más en aquellos niños consumidores de leches enriquecidas frente a los niños consumidores, frente a los niños de la población general, de la población infantil. Destacar de nuevo que estos ácidos grasos omega 3 forman parte de las células del cerebro y de la retina y que por tanto son esenciales para el desarrollo cognitivo y visual. Creemos también que este resultado del mayor aporte de DHA y de un mejor cumplimiento de las recomendaciones de grasa en los niños que consumen leches enriquecidas es de enorme importancia para los pediatras y para dirigir de alguna manera el consejo pediátrico, porque cada vez más son los niños que consumen, las familias que sus hijos consumen leches de este tipo, y para conocer si en realidad existen diferencias entre el consumo de estas leches y la población general. Bueno, también nos pareció importante ver qué papel jugaban estos 18 grupos de alimentos que comentaba la doctora Soto, en que habíamos dividido los consumos en nuestra muestra con respecto a la ingesta total de grasa. Y podemos ver que en todos los grupos de edad, los principales aportes de grasas vienen principalmente de la leche y los productos lácteos, seguido de los aceites y las grasas, seguido de las carnes y los productos cárnicos y en menor medida de la panadería y la pastelería. Yo creo que merece especial mención que la caída, el principal aporte de grasas entre 1 y 3 años lo suponen la leche y los productos lácteos, luego disminuye el aporte de estos al consumo general de las grasas, aumentando fundamentalmente el de los aceites y grasas en los dos grupos, en el grupo de la población general y en el grupo consumidor de leches infantiles. Si estudiamos cuáles son los grupos de alimentos que contribuyen más al aporte de ácidos grasos saturados a nuestra dieta, también vemos que el principal aporte viene de la leche y los productos lácteos, seguido de la carne y los productos cárnicos, a continuación los aceites y las grasas y después la panadería y la pastelería. Destacar que también la leche y los productos lácteos son el principal aporte de grasas saturadas en el grupo de niños de 1 a 3 años y que después va aumentando progresivamente el aporte de leche y productos cárnicos. También, aunque en menor medida, destacar cómo aumenta el aporte de panadería y pastelería a los ácidos grasos saturados de la dieta de los niños a partir de los 3 años. Si queremos hacer referencia a los ácidos grasos esenciales, que están deficitarios en la ingesta de nuestros niños, podemos ver como el ácido linoleico, pues fundamentalmente se aporta a partir de los aceites y las grasas, seguido de la leche y los productos lácteos, si nos referimos al grupo de 1 a 3 años, y después de la carne y los productos cárnicos. Los aceites y las grasas continúan siendo el principal aporte de ácido linoleico a lo largo desde 1 a 10 años, mientras que hay una caída importante a partir de los 3 años en cuanto a la leche, adquiriendo una mayor importancia la carne y los productos cárnicos. El ácido alfa-linolénico, que es ácido graso omega 3, poliinsaturado, vemos que el principal aporte de 1 a 3 años viene de la carne y los productos cárnicos, muy parecido a lo que supone el aporte de leche y productos lácteos y de aceites y grasas. Y estas cifras se mantienen bastante similares a lo largo de la edad pediátrica hasta los 10 años, que es el grupo que estudiamos en el estudio SNUPI. Una especial referencia a los ácidos grasos de cadena muy larga, el docosahexaenoico y el eicosapentaenoico, y con respecto al DHA, creemos que es de especial mención ver como el principal aporte
Para aquellos niños consumidores de leche de la población control, el principal aporte de DHA lo suponen el pescado y los mariscos, seguido de las carnes y los productos cárnicos, y en muy baja proporción la leche y los productos lácteos, mientras que en los niños consumidores de carnes de leches adaptadas, el principal aporte lo suponen las leches y los productos lácteos, un 50%, más del 50% del aporte de DHA, seguido de las carnes y mariscos y en mucha menor medida la carne y los productos cárnicos. En cuanto al eicosapentanoico, el principal aporte tanto en la población control como en los niños consumidores de leches adaptadas lo suponen la leche y los productos lácteos, si bien el mayor porcentaje lo vemos en los niños consumidores de leches adaptadas, seguidos de los pescados y mariscos en ambos grupos y seguidos de las carnes y los productos cárnicos. Bueno, por tanto, las principales fuentes del omega 3 DHA fundamental para el desarrollo cerebral y la retina de nuestros niños y fundamental en estos 3 primeros años de vida, podemos ver que en la población infantil el principal aporte lo supone el pescado, seguido de las carnes y en menor proporción los lácteos, mientras que los niños consumidores de leches infantiles, de leches enriquecidas, tenemos primero las leches, después el pescado y después los cárnicos. Por todo ello, creemos que las leches infantiles enriquecidas pueden ser útiles para alcanzar una ingesta más equilibrada y saludable de grasas, especialmente de los ácidos grasos omega 3 de cadena larga como es el DHA. El estudio Snoopy ha demostrado que los niños españoles consumen una ingesta elevada de ácidos grasos saturados y que no alcanzan las recomendaciones para ácidos grasos esenciales y poliinsaturados. Los niños que consumen leches infantiles enriquecidas presentan una mejor adhesión a las recomendaciones para todas las grasas analizadas, ingestas más bajas de grasa total y de ácidos grasos saturados y más altas de ácidos grasos esenciales y poliinsaturados. Es necesario incrementar la ingesta de los ácidos grasos omega 3, DHA, en la población infantil española, ácido graso esencial para el desarrollo cognitivo y visual de los niños. Los niños que consumen leches infantiles enriquecidas tienen ingestas significativamente mayores de omega 3 DHA, 4,5 veces más que los del grupo de la población general. Las leches y los productos lácteos son la fuente principal de omega 3 en la dieta de los niños consumidores de leches adaptadas. Esto es de enorme interés, dado que los niños que consumen, los niños de la población general, el principal aporte son los pescados, y los pescados no son un alimento que forman parte en la adherencia de nuestros niños a las recomendaciones. Por tanto, el consumo de leche adaptada podría ser uno de los principales factores asociados a una mejor adherencia nutricional a las recomendaciones de grasas totales, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados, siendo el principal factor asociado a una mejor adherencia a las recomendaciones de ingesta de omega 3. Y sin más, muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que consideren necesarias. Bien, muchas gracias por las interesantísimas charlas, las dos charlas que han tenido las profesoras María José Soto y la profesora Leis, por ese orden. Y bueno, a continuación me gustaría hacer algunos comentarios, hacerles algunas preguntas, independientemente de que los participantes puedan a través del chat también mandarme las que quieran durante el periodo este que tengamos. Yo voy por el mismo orden a la doctora María José Soto, le preguntaría, no lo sé si es muy correcto o no correcto, ¿se puede hablar de que es beneficioso suplementar la dieta de los niños con leches adaptadas con vitamina D, teniendo en cuenta los déficits que estamos viendo posteriormente? ¿O simplemente hay que darle, digamos, esas leches adaptadas, pero sin un enriquecimiento mayor? Lo pregunto porque, claro, va unido a ello
Sabemos que luego, con el paso de los años, hay veces que las cantidades de vitamina D, y sobre todo en particular, más con la vitamina que con la vitamina D, con el calcio, hay datos de que son exageradas las cantidades que se ingieren. Entonces, le reconduzco la pregunta. ¿Es bueno enriquecer con vitamina D desde estas etapas tan tempranas de la vida la dieta? Bueno, de acuerdo a los resultados del estudio, la ingesta todavía no alcanza, digamos, esas recomendaciones que se conocen como adecuadas en la actualidad. Siempre la recomendación primera va a ser aumentar la diversidad y la variedad de la dieta de las personas. Yo creo que es la base, digamos, de toda recomendación y de todo tipo de intervención, doctor. Pero también he tenido la oportunidad de revisar y de participar en muchos estudios, y el asunto es que la matriz láctea es muy propensa y muy abierta y da muy buenos resultados a la hora de hacer estudios de, en este caso, enriquecimiento con la vitamina D, ¿no? Porque es parte de su contenido, y el agregarle un poco más es un enriquecimiento del producto como tal. Yo creo que hay mucho por descubrir con la vitamina D, porque es muy internacional. Hay mucha discusión incluso sobre las recomendaciones, ¿no? Hay diferencias en distintos países, algunos han incrementado esas recomendaciones, otros las han mantenido, así que yo creo que siempre habrá que investigar mucho más, es verdad, pero yo creo que por lo pronto los resultados reflejan que a la recomendación actual nos falta bastante para llegarle, ¿no? Sí, porque... Yo no sé si me permitiría... Perdona, Rosaura, sí. Sí, me gustaría hacer una pequeña aportación, porque efectivamente, como bien sabe el profesor Villarino, el déficit de vitamina D o la hipovitaminosis D, que está descrita en estos momentos como la nueva pandemia mundial, pues es un tema en discusión, como bien dice la doctora Soto, pero sí es cierto que tenemos unos grupos vulnerables o unos grupos con especial riesgo de déficit de vitamina D. Parece que puede ser la nueva pandemia incluso en relación con el aumento de la adiposidad, con el aumento de la obesidad. En el caso de los niños, que es nuestro estudio, la obesidad infanto-juvenil son las cifras más elevadas y, curiosamente, en estos momentos son los países mediterráneos, en los países del sur de Europa. Parece que esta vitamina D podría ser atrapada por la grasa corporal y, por tanto, necesitaríamos pues, unos mayores aportes. No es fácil cubrir las recomendaciones de vitamina D con la dieta, como bien decía la doctora Soto, y la vitamina D tradicionalmente decíamos que se formaba a nivel de la piel, pero parece que ni siquiera esto es suficiente, porque las cifras de hipovitaminosis D son muy elevadas en el Caribe, en donde en estos momentos no discutimos las horas solares allí, sino que probablemente haya otros muchos factores. La adiposidad, los protectores solares también hacen que se disponga de una menor transformación de la vitamina D. Y yo, como pediatra, quisiera destacar, que intenté hacerlo en la charla, que lo que aporta este estudio sobre todo es si hay diferencias en los patrones alimentarios, pero en el aporte de determinados nutrientes que sí que sabemos que son importantes en todas las edades, pero muy especialmente en la edad pediátrica, y en concreto en nuestro estudio veíamos que los niños que consumían estas leches enriquecidas o suplementadas con determinados micronutrientes, yo hablé de las grasas, que profundizaremos más después, pero en vitamina D, y la vitamina D es mucho más que una vitamina. La vitamina D es una hormona con efectos pleiotrópicos y es relacionada hasta con una mayor o menor incidencia de cáncer, no solamente con los problemas óseos que tradicionalmente ligábamos, sino hasta con la infección. Ahora que esta gran pandemia COVID, pues se habla también del papel de la vitamina D como un inmunonutriente, como un inmunomodulador. Por tanto, es un tema en discusión, un tema muy interesante, pero que en nuestras conclusiones sí que parece que los niños que consumen esto tienen unos mejores niveles sin tener todavía, es decir, sin cubrir por completo las recomendaciones, ¿no? No, sí, como ha dicho la doctora en su presentación, la doctora Soto, ingiriendo leches adaptadas tienen unos niveles de vitamina D
2 o 3 veces mayores que no tomándolas. Y a pesar de todo es poco, claro. Esto te hace pensar el problema por dónde puede ir. Y en cuanto a la situación actual, y más con la pandemia, desde luego sí, los debates con la vitamina D y sus acciones, sobre todo a nivel de, bueno, salía hace poco el trabajo de nuestro amigo Miguel Ángel Martínez y colaboradores sobre los efectos sobre el sistema inmunitario y ayudar a la COVID de la vitamina D. Yo quería hacerle otra pregunta a mí, si mientras van llegando preguntas a nuestro chat. Quería hacerle otra pregunta a la doctora Soto. Ha hablado de los patrones dietéticos de la población española, muy bien, los 3 tipos de patrones, y yo quería comentarle y preguntarle del patrón que tiene algo de perfil tipo mediterráneo. Estoy de acuerdo con usted que existe, pero el perfil totalmente mediterráneo, mire, yo en trabajos que hemos hecho en nuestra sociedad, en población universitaria, es realmente desolador. Es desolador. Sí. Y entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, claro, comentaba usted que el primero que más aparece y que más incentivado está es el del patrón dietético con alimentos hipercalóricos. Claro, la palatabilidad se tiene. Entonces, ¿recomendaría usted de alguna manera un tipo de educación alimentaria, educación nutricional que nos hiciera cambiar ese primer patrón por el segundo? Porque hoy en día yo lo veo francamente ahora mismo difícil. Y no solo en los trabajos que están haciendo ustedes sobre niños hasta 10 años, sino ya les digo en niños más creciditos, que son en los que me muevo yo habitualmente, en los cuales ese patrón dietético primero que ha hablado usted, de alimentos totalmente palatables y que, bueno, tiene una cantidad de calorías tremenda, es que cada vez avanza y avanza más. Claro, y eso es lo más importante que para mí se encontró, que la población de referencia como tal tenía como patrón principal un patrón de alimentos hipercalóricos y apetitosos, y la población que no sabemos qué es la causa y efecto, ¿no? Pero que selecciona para su alimentación leches como más específicas para el crecimiento y esto, ellos tienen un patrón, sobre todo en los más pequeños, más marcado, lo que en inglés le llamamos Mediterranean-like, ¿no? Porque no es exactamente el patrón, entonces se acercan un poco más y además cruzándolo con los estilos de vida y la parte socioeconómica, parece ser que los padres tienen un nivel educativo más alto, que hay una actividad física más elevada, que hay unos ingresos. Entonces yo creo que a la hora de planificar, y esa es la finalidad de nuestro estudio, dar una información que pueda dar lugar a intervenciones futuras, tienen que ser de tipo más global, dirigidos a padres, a formadores, a familias completas y sobre todo cubrir, digamos, todas esas áreas que son necesarias para hacer un cambio, no específicamente dirigir una educación a una de las áreas, sino tocar, digamos, toda la parte de los estilos de vida, además de la dieta como tal. Es que efectivamente además es internacional. Ayer mismo tuve el honor de presidir la sesión de la mesa de comunicaciones, y una de las premiadas era una comunicación muy curiosa porque estaba hecha por una profesional marroquí, precisamente en zonas de oasis, etcétera, de zonas, digamos, raras para nosotros de la población que tenían, y había hecho un estudio sobre los niños. Igual que lo que está usted planteando. Efectivamente, las poblaciones que tienen los padres más de menor nivel social o socioeconómico tienen los hijos con mayores defectos. Y fíjese que da lo mismo que estemos en un barrio en el centro de Granada, en el centro de Santiago, en el centro de Madrid, o que estemos en un oasis a 200 kilómetros de Marrakech. Es algo tremendamente que se repiten los patrones de esta manera. Entonces, no sé, tendremos que luchar entre todos contra ello y a ver si conseguimos algo. Muchas gracias, doctora Soto. Yo quería para la profesora Leis, hacerle algún planteamiento. Uno de ellos es que, claro, lo ha dicho, que el total de las grasas totales y sobre todo que las saturadas superan el 10% del valor calórico total.
Eso es un problema que tenemos, pero yo pienso que el mayor problema que existe con respecto a la grasa, a mí me da pena. Vamos, yo lo planteo en mis cursos, incluso en grado, ya no solo en posgrado. Planteo el tema de que los omega 3 estamos, y en países como el nuestro, en el cual tenemos una ingesta de pescados y de pescados grasos, pescados azules, estamos llegando a una situación en la que la fortificación de alimentos con omega 3 cada vez también es mayor. Esto no sé si es una gran derrota nuestra. ¿Qué situación podíamos comentar? Yo tengo una respuesta, pero primero querría escuchar la suya y luego, si quiere, la confrontamos. ¿Qué solución podría dar para estos niños en estas edades que están ustedes estudiando, solución para que incrementen el omega 3 y reduzcan la grasa saturada? Yo creo que esta pregunta se enlaza perfectamente un poco con el debate de la pregunta anterior. Nuestros niños han perdido la adherencia a las dietas tradicionales, a la dieta mediterránea y a la dieta atlántica, a unas dietas ricas en pescado, que es el principal aporte de omega 3, fundamentalmente de DHA. Pero nuestros niños han perdido la adherencia porque el profesor Villarino decía muy bien, sus alumnos perdieron la adherencia, los padres perdieron la adherencia y los únicos que van manteniendo un poquito la adherencia y salvándonos son nuestros abuelos, ¿no? Y por suerte nuestros abuelos, pues muchos son cuidadores de los niños y vamos a tener que hacer un apoyo, que decía muy bien la doctora Soto, de educación, pero no solamente de educación en cuanto a la importancia del DHA, la importancia del pescado, sino de hábitos. Y eso pasa por introducir dentro del currículum escolar de nuestros niños los estilos de vida saludables. Que el niño sepa leer un etiquetado, que el niño sepa confeccionar un menú, elegir unos alimentos. Y después hay estudios muy interesantes con respecto a cuál tiene que ser la conducta de los padres. Y parece que los padres que son demasiado estrictos con el control de la dieta de sus hijos tampoco consiguen los mejores resultados. Y como le gusta decir a los pedagogos, es la autoridad responsable la que consigue eso. Es decir, dicen aquello de que aceptando el planteamiento al inicio, pero manteniendo los límites claros. Y eso yo como madre veo que es muy difícil. ¿Cómo hace uno eso? Y la única explicación que encuentro es con el ejemplo. Es decir, si yo en mi mesa tengo pescado, mi hijo comerá pescado. Si yo salgo a caminar con mi hijo, el niño empezará a caminar. Si yo le regalo al niño como premio un producto de bollería, bueno, pues al niño le es difícil de entender esto. ¿Cómo si me están diciendo que esto es malo, sin embargo, si me porto bien, me dan este premio, ¿no? Entonces, un poco cambiar el concepto, intentar transmitir nuestros hábitos culinarios, nuestros hábitos tradicionales, aumentar el consumo de pescado. Y a mí también me gustaría hacer hincapié en otra cosa. Cuando hablaba de los patrones y del aporte de grasa saturada, durante los primeros años el principal aporte de grasa saturada lo suponen los lácteos, porque también los lácteos es el principal aporte energético del niño en los primeros años, ¿no? Pero esta grasa saturada de los lácteos parece que no necesariamente es mala. La grasa, los estudios recientes ponen en evidencia cómo la grasa saturada de los lácteos puede ser incluso cardiosaludable o metabólicamente saludable. Por tanto, debemos hablar de patrones alimentarios, debemos hablar de alimentos, y sí que es cierto que cuando no conseguimos hacer unas ingestas adecuadas de pescado, que es lo que ocurre en nuestros niños, pues estas fórmulas suplementadas con DHA empiezan a ser el principal aporte de DHA de estos niños. Y por tanto, bueno, pues me parece que la pregunta ¿es un fracaso nuestro? Tenemos que empezar, como decía la doctora Soto, por currículum escolar, educación, formación de la familia. Antes hablaba de lo que pasaba incluso en el Oasis, ¿no? Los niveles socioeconómicos y culturales más altos tienen menos riesgos nutricionales, pero eso también tiene que ver con el nivel económico y con el coste de la alimentación saludable, además de la formación. Por tanto, en estos momentos una mala alimentación es probablemente la mayor discriminación social. Y eso, si me permiten, pues también debemos estar alerta en la situación actual de pandemia COVID, en este momento tan grave económico para todo el mundo.
el importante riesgo nutricional que puede suponer tanto por la economía como por cambios en los estilos de vida y en los hábitos que tuvo consigo el confinamiento, ¿no? Y también de nuestros menores. Muchas gracias, doctora Leis. Me deja un poco cari acontecida a mí personalmente, porque aunque es cierto que, bueno, no de antes de ayer, pero soy abuelo relativamente reciente y reconozco que debería hacer las cosas mejor de las que las hago, sobre todo en esa situación. Y más con una hija doctora en nutrición con la cual encima me peleo, pero qué duda cabe para ponerme del lado del más pequeño. En el fondo siempre vamos a ayudar al débil. Bien, hay una serie de preguntas, si me permiten. La primera es de Adrián Cervera Muñoz, que agradece la ponencia que han tenido ustedes dos. Y la pregunta es, conociendo la importancia del consumo de leche enriquecida, ¿se ha observado diferencia en la accesibilidad a esta según la situación socioeconómica? No sé si me han oído No, bien. no le escuché bien el final. Vamos a ver, la pregunta es, conociendo la importancia del consumo de leche enriquecida, pregunta, ¿se ha observado diferencia en la accesibilidad a esta según la situación socioeconómica? Bueno, Conteste seguramente la puede que contestar decida. la doctora Soto, pero sí que hay diferencias en el nivel socioeconómico de las familias en función del consumo de leches suplementadas o no, o de leches enriquecidas o no, ¿no? La doctora Soto puede precisar que Claro, además su claro, parte de la ponencia. se relaciona un patrón más saludable con un nivel educativo más alto y precisamente es en la cohorte que tiene ese consumo de leches adaptadas. La población de referencia, y creo que lo aclaro un poco en la presentación, la población de referencia, al ser de referencia, incluye niños que consumen leches adaptadas. Pero obviamente dentro de una población de referencia, esa N de niños que consumen leches adaptadas, pues vamos a decir que de una N de 750 van a ser unos 50 y pocos niños. Entonces ahí es más o menos donde se puede notar que si el consumo está asociado por lo menos a cuestiones de un nivel educativo más alto y unos ingresos familiares también un poco más altos. Muchas gracias a ambas. Y hay otra pregunta, la formula doña Ana García Otero, y es igual, se la lanzo a las dos y ustedes mismas la completan. La pregunta sería, ¿es aconsejable tomar el sol o hay algunos alimentos que contengan más vitamina D? Bueno, es aconsejable tomar el sol con Sí. las precauciones que debe suponer tomar el sol, y sí que me gustaría decir que es suficiente tener las manitos durante media hora al sol ni no tiene que ser el sol fuerte del mediodía, para que tener, digamos, la síntesis de vitamina D suficiente. De todas formas, debemos tener presente, yo como saben, les estoy hablando desde Santiago de Compostela, hoy tengo un día con sol, pero nosotros estamos situados a 43 grados norte y eso supone que no solamente las horas de sol, sino la incidencia, el ángulo de incidencia de la radiación supone un mayor riesgo. Hay un estudio ya antiguo de mi maestro, el profesor Tojo, que comparaba los niveles de vitamina D en una población de Tempere, de Santiago y de Sevilla. Y evidentemente respectivamente, iban de más bajos a más altos, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante tener en cuenta población de riesgo, igual que sabemos que es una población vulnerable de especial riesgo por los niños que tienen tratamiento anticomicial. Los anticonvulsivantes que se metabolizan a través del hígado, pues interfieren también con la hidrosilación de la vitamina D. Por tanto, es el pediatra el que debe estar. Tenemos la fortuna en nuestro país que nuestros niños son controlados por especialistas en pediatría, por sus pediatras, y que les hacen unos controles de salud y que van a ir asesorando a la familia en qué momento no hay una conducta de riesgo, hay la necesidad de una suplementación, ¿no? Y por mi parte, bueno, siendo de un país tropical del tercer mundo con mucho acceso al sol, les digo que he participado en estudios donde, incluyéndome, tenemos muchas deficiencias de la vitamina a pesar de tener esos rayos de sol. Entonces yo creo que abogo por la combinación de elementos siempre, porque realmente todavía nos falta mucho por descubrir y todavía nos falta mucho por alcanzar esas razones por las cuales tenemos esa pandemia de deficiencia de vitamina D.
Sí, sí, es verdad que es un tópico el que en países en los que hay muchas horas de sol parece que rebosan vitamina D. Efectivamente, es un tópico que, bueno, que hay que desterrar porque no es así. Muy bien, pues yo por mi parte no veo tantas preguntas en el chat. Darles las gracias a ambas por su charla. Recordar, como lo han dicho ustedes, que es el primer estudio que hacen sobre el Snoopy. Estoy seguro que a partir de aquí el torrente de estudios que van a sacar va a ser altísimamente interesante, y yo supongo que dará pie también a algún tipo de trabajo o tesis doctorales que podrán ir sacando. Claro, el terreno lo tienen abonado, fíjense que han llegado a los 10 años, pero a partir de ahí tienen también todo un mundo para profundizar. Me parece altamente interesante, darles la enhorabuena por el tipo de trabajo a ustedes, a los profesores, al profesor también, al profesor Gil y a todos los colaboradores en este tema, vamos, todos los que trabajan en este tema, porque estas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Hacer trabajos que a medio largo, bueno, a medio corto, medio plazo, tengan unos resultados que sean altamente interesantes. Bueno, pues sin más, reiterarles el saludo cordial, darle las gracias por y adelantar ya la enhorabuena por la organización de este congreso, que es de gran interés. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.